En UFC 295 vamos a tener un combate entre Jon Jones y Stipe Miocic por el título. Esta pelea quizá no parece tan atractiva tomando en cuenta las peleas que iban a ocurrir en lugar de este combate, que son posiblemente Jon Jones en contra de Francis Ngannou, cosa que pues ya no va a ocurrir porque Ngannou pues ya ni siquiera forma parte de la UFC, y es algo triste que se haya ido nada más por esta parte. Pienso yo que el hecho de que se haya retirado y no haya podido enfrentar a Jon Jones, una pelea que hubiera generado muchísimo dinero, que hubiera sido bastante interesante, al menos hasta el momento de la pelea. Quizá al momento de la pelea hubiera sido muy diferente. A lo mejor la lucha de Jon Jones hubiera sido la clave para ganarle a Francis Ngannou. A lo mejor Ngannou hubiera noqueado a Jon Jones un solo golpe. O sea, quizá la pelea no hubiera sido tan interesante como todo lo que se hubiera especulado alrededor de la pelea. Y por ese lado es una tristeza que no vayamos a tener ese combate, porque Jon Jones estaba al tanto de lo peligroso que puede llegar a ser Francis Ngannou con un solo golpe. Y ese tipo de peleadores que pueden propinar un knockout de un solo golpe hacen que sus combates sean completamente impredecibles. Y tenemos este tipo de peleadores como Derrick Lewis, como Tai Tuivasa, como Sergey Pavlovich, y como era el caso de Francis Ngannou, que son peleadores que de un solo golpe pueden apagarte las luces. Y por ese lado me gustaba el reto que presentaba para Jon Jones como campeón, o para cualquier campeón que hubiera en el peso completo. Jon Jones ahora, al ser el peso completo de la división, pienso que tiene lo necesario para poder ganarle a cualquier peleador que le pongan enfrente, pero tampoco me atrevo a decir que puede ganarle a todos, porque si bien tiene las características y las credenciales y la capacidad en la pelea de pie y a ras de lona para poder hacerle frente a cualquier peleador, pienso que el hecho de que esta división tenga ese tipo de peleadores que pegan tan duro, o algunos peleadores que tienen una lucha bastante dura, como por ejemplo tenemos a Jailton Almeida, tenemos a Sergey Spivak, entonces tenemos ese tipo de peleadores que pueden resultar un reto para Jon Jones. ¿Te gustan este tipo de videos? Suscríbete, dale like, no te cuesta absolutamente nada y me estarías ayudando inmensamente. Continuamos con el video. Y ahora que va a estar enfrentando a Stipe Miocic, tenemos un encuentro entre dos peleadores de los mejores de sus divisiones en su momento. Jon Jones fue el mejor peleador del peso semicompleto, Stipe Miocic presumiblemente es el mejor peleador del peso completo, entonces esta pelea tiene una hora muy especial alrededor. Pero por otro lado tenemos a un Stipe Miocic de 40 años que viene de haber sido noqueado por Francis Ngannou, y por otro lado tenemos a Jon Jones que viene de haber sometido de una manera épica, de una manera sumamente dominante a Ciryl Gane. Pero por otro lado tampoco sabemos qué es lo que tiene en el peso completo, no sabemos si tiene knockout de un solo golpe, no sabemos qué tan rápido es, sabemos que tiene una lucha muy buena, pero esa Jon Jones siempre la ha tenido, es parte del juego completo que tiene. Es decir, Jon Jones se caracteriza no por ser el mejor striker o ser el mejor luchador, sino por ser alguien que tiene ambas y que puede hacer frente mezclando ambos estilos para poder presentar una amenaza en cualquier terreno a cualquier oponente. En el peso completo ya vimos que tiene buena lucha, pero al haber sido una victoria tan rápida, que tiene todo el mérito del mundo, no pudimos ver por completo todo lo que tiene Jon Jones. Y ahora Stipe Miocic en realidad también tiene un juego bastante bueno, tiene un striking decente y a ras de lona también puede hacer lo suyo. Es un peleador que vimos lo que puede hacer con Francis Ngannou cuando, pues bueno, Ngannou realmente no tenía en ese momento nada a ras de lona, pero sí logró enfrentar a Daniel Cormier, que tiene una lucha de nivel olímpico. Entonces cuando menos sabemos que Stipe Miocic no tiene miedo de enfrentar a luchadores, sabe enfrentarlos de la manera correcta. Pero el problema con Jon Jones es que es un peleador impredecible, porque con algunos peleadores se espera que pueda derrotarlo sin tanto problema, como por ejemplo el caso de Anthony Smith, quizá Thiago Santos también fue el caso. Dominic Reyes también fue un peleador que no se esperaba que hiciera mucho en contra de Jon Jones y pues presumiblemente le ganó. Muchas personas dicen que él fue el que debió salir victorioso en este combate, aunque tristemente después de esto no fue el mismo. Pero también por otro lado vemos que cuando esperamos que los peleadores, como por ejemplo el caso de Alexander Gustafsson o de Daniel Cormier, cuando lo vuelven a enfrentar, quizá estos peleadores le van a poder ganar, porque Alexander Gustafsson fue un peleador que en ese momento le hizo frente a Jon Jones cuando Jon Jones seguía en su prime. No sé si ahorita sigue en su prime, pero en ese momento Jon Jones era alguien que nadie va a poder ganarle. De repente Alexander Gustafsson logra ponerse de tú a tú, y en el segundo combate uno pensaba que Alexander Gustafsson ya tenía la receta para ganarle, pero de repente es finalizado en el tercer asalto. En el caso de Daniel Cormier también decíamos, a lo mejor DC tiene lo necesario para ganarle, ya lo enfrentó en una ocasión, en esta ocasión estoy seguro que va a poder ganarle, y es finalizado. Y después sale toda esta parte de que Jon Jones estaba haciendo trampa, porque pues es algo que está manchando su legado y es algo que le va a pesar hasta el final de sus días. Sin embargo, en esta pelea pienso que Jon Jones va a poder hacer lo suyo en contra de Stipe Miocic, que por un lado me gusta que Stipe Miocic haya estado ausente durante tanto tiempo, porque recibió un knockout del peleador que pega más duro en toda la UFC. Esto significa que todo este tiempo que estuvo fuera de la UFC fue para recuperarse, y por supuesto este tiempo tuvo que haberlo utilizado para estar entrenando, para seguir en el octágono, cuando menos haciendo sparring, entrenando, preparándose para alguien como Jon Jones, y ahora pues finalmente va a estar de regreso.
Sin embargo, el que se quede con el título pienso que no lo va a mantener durante mucho tiempo, no porque lo vayan a perder, sino porque pienso que pudieran retirarse. Jon Jones ya ha comentado que posiblemente después de Stipe Miocic pudiera terminar retirándose. Stipe Miocic pues ya tiene 40 años, es alguien que tampoco ha sido el campeón más activo y es algo que se le criticaba quizá un poco Francis Ngannou, pero Stipe Miocic tampoco era un peleador tan activo y como campeón creo que es lo que queremos ver, a alguien que esté constantemente defendiendo el título porque son las peleas más interesantes de la división. Entonces pues el hecho de que Jon Jones esté comentando este tipo de cosas de que a lo mejor me retiro después de enfrentar a Stipe Miocic, pues nos da a pensar que nos vamos a quedar sin campeón una vez que ocurra esta pelea. Y por otro lado, pues Stipe Miocic no pienso que tampoco se vaya a quedar en la UFC durante mucho tiempo. Ya hizo su legado, tiene victorias bastante importantes ante Francis Ngannou, ante Daniel Cormier. Es uno de los mejores peleadores del peso completo. Le quitó el título a Fabricio Werdum, le ganó a Junior Dos Santos, a Alistair Overeem, le ha ganado a Mark Hunt. Ha estado en la UFC durante bastante tiempo, es un peleador bastante querido. Sin embargo, si me preguntaran a mí, yo quisiera ver una pelea, si no se puede, la de Francis Ngannou en contra de Jon Jones, que yo creo que era la pelea más interesante en el peso completo. Sergey Pavlovich es otro peleador que a mi parecer tiene lo necesario para pelear por el título, cuando menos en cuanto a mérito, pues es un peleador que viene una racha de victorias bastante larga, pega bastante duro y es alguien que además es bastante joven. Entonces, ya que no está Francis Ngannou, sabemos que cuando menos en cuestión de poder en los puños, Sergey Pavlovich tiene lo necesario para quizá llenar ese hueco. Y contra Jon Jones pues creo que Jones puede implementar la misma estrategia que hizo contra Ciryl Gane, porque pues realmente no conocemos tampoco tanto de Sergey Pavlovich porque sus peleas terminan sumamente rápida. Lo que sí es que a lo mejor a ras de lona no es tan bueno y a lo mejor Jon Jones lo terminaría finalizando de una manera sencilla como hizo contra Ciryl Gane, o quién sabe, a lo mejor Sergey Pavlovich con ese poder que tiene empieza a soltar las manos, conecta a Jon Jones y es el final de Jon Jones, porque en ese momento yo pienso que se retiraría, porque si él está pensando que después de ganarle a Stipe Miocic se va a retirar, porque no creo que esté pensando después de enfrentar a Stipe Miocic, gane o pierda me voy a retirar. No creo que haya lugar para las derrotas en la mentalidad de Jon Jones, siendo alguien que nunca ha perdido, al menos en cuestión de récord, se ha tenido descalificaciones y lo que quieras, pero pues no ha tenido una derrota como tal. Entonces no creo que Jon Jones esté pensando en una derrota, y si está pensando en un retiro después de una victoria en contra de Stipe Miocic, yo pienso que en caso que llegara a ocurrir una derrota pues sería el final de Jon Jones, que no creo que tenga más motivación para seguir peleando. Ya tiene su legado, si logra defender el cinturón del peso completo en una ocasión en contra de Stipe Miocic, pues lo ideal sería que lo defendiera lo más que se pudiera, porque de esa forma imagínense, es el peleador que tiene más defensas del peso semicompleto y de repente que subiera al peso completo, y ponle tú que tuviera unas 3 o 4 defensas del cinturón, sería algo épico y es algo que lo posicionaría sin duda alguna como el mejor peleador del peso completo, especialmente porque presumiblemente ahorita no se encuentra con ese tipo de sustancias que mejoran su rendimiento. Entonces este es un combate bastante interesante. Claro, personalmente yo preferiría ver a Sergey Pavlovich, pero si no se puede, pues entonces vamos a esperar, aunque yo pienso que Sergey Pavlovich va a tener que tomar una pelea antes de enfrentar a Jon Jones, porque pues UFC 295 todavía falta un par de meses para eso. Entonces pues si Sergey Pavlovich quiere mantenerse activo, pues va a tener que tomar una pelea, y en el peso completo yo pienso que va a seguir noqueando a sus oponentes, realmente a menos que le toque a alguien contra Sergey Spivak, contra Jelton Almeida, que Almeida es otro caso porque es alguien que quizá no tiene tanto poder de knockout, pero la lucha que tiene nadie le sobrevivirá a la lona con él. Él te va a someter o te va a aniquilar por ground and pound, pero nadie le va a lograr sobrevivir la lucha. Entonces este tipo de peleadores, Pavlovich, Almeida, por ahí Sergey Spivak, hacen que la división sea interesante, por lo que el hecho de que se retiren Jon Jones o que se retire Stipe Miocic, creo que podemos prescindir de ellos y seguir adelante con la división, porque no están tan activos y creo que ya hemos seguido adelante, ¿no? Cuando por ejemplo Ciryl Gane enfrentó a Derrick Lewis por el cinturón interino, pues en ese momento estábamos siguiendo adelante. Francis Ngannou ha estado sumamente inactivo por la razón que haya sido, entonces son peleadores que incluso podríamos olvidarnos de ellos, ¿no? Por ejemplo, incluso Conor McGregor también podríamos olvidarnos de él porque es un peleador que pues entiendo que se rompió la pierna, ¿no? Pero si dejara de estar en la UFC, podemos seguir adelante sin tanto problema. El caso de Jon Jones es lo mismo. Desde que tuvimos el combate en contra de Dominic Reyes, pudimos haber dicho, hasta aquí llegó Jon Jones, no hay bronca. Entiendo que son peleadores grandes, son peleadores conocidos, que de alguna manera generan cierta fortuna para la UFC, pero hay muchísimos más peleadores y ahorita la división del peso completo tiene peleadores que están subiendo poco a poco y están haciendo su nombre por ellos mismos. Entonces quizá la división estaría muy bien incluso si se terminara yendo Stipe Miocic, que pues ya con 40 años en una división en la que pueden causarte daño cerebral de manera tan severa por el poder de golpes que tienen. Pienso que Stipe Miocic a lo mejor ya debería de retirarse después de este combate
combate, gane o pierda. Jon Jones no sabemos si se vaya a retirar, a lo mejor si gana de una manera sumamente dominante va a decir: nadie me aguanta el estilo que tengo, soy imbatible, me voy a retirar, ya no tengo por qué quedarme, no quiero arriesgarme a ser noqueado y retirarme en un momento, como por ejemplo Chuck Liddell o este tipo de peleadores que se llegan a retirar, no sé, Marlon Moraes ya con un montón de derrotas. Entonces yo pienso que sería correcto para él que se retirara, porque si bien todos queremos ver que su legado se extienda al peso completo, quizás es el momento para retirarse. De esa forma se estaría retirando en la cima y quizá nos quedaremos especulando así de qué hubiera pasado con Jon Jones, pero por otro lado estaría haciendo lo correcto y además nunca le vas a dar el gusto a todas las personas. Y si me lo preguntas a mí, estaría bien, se retira, está perfecto, ahora vamos a disputar el cinturón, no sé, entre Jelton Almeida y Sergey Pavlovich, imagínense esa pelea, o Sergey Spivak también lo metemos ahí, o no sé, por ahí buscamos qué otros peleadores hay en el top, pero Pavlovich es alguien a quien podemos considerar para este combate, y pues Jelton Almeida no puede negar que es impresionante lo que ha estado haciendo. Entonces esta división va a seguir adelante sin ellos y posiblemente se vayan a estar retirando al final de este año, porque yo pienso que después de este combate, especialmente si pasa del segundo o tercer asalto y ambos terminan dándose bastante duro, posiblemente no vayan a estar de regreso sino hasta el próximo año. Y es algo que se puede esperar de ambos. Por parte de Stipe Miocic, un peleador inactivo como campeón, y por parte de Jon Jones, pues estuvo inactivo después de ganarle a Dominic Reyes, que se entiende que fue para subir al peso completo, pero ¿por qué querríamos campeones inactivos cuando, por ejemplo, teníamos a Kamaru Usman en el peso welter, ¿no? Cuando menos se enfrentaba de manera frecuente a sus oponentes, cuando menos lo defendía. Israel Adesanya también es un peleador constante que frecuentemente está tratando de defender su cinturón. Valentina Shevchenko, cuando era campeona, también era constante en el octágono. Y este tipo de campeones nos gusta verlos porque son los combates que más nos interesan en la división. Así que, pues bueno, simplemente quería hacer este breve comentario el día de hoy y quisiera conocer tu opinión al respecto. Así que cuéntame en los comentarios qué crees que va a ocurrir con la división. ¿Consideras que Jon Jones se va a retirar después de ganar o perder en contra de Stipe Miocic? ¿Consideras que Stipe Miocic se va a retirar de la división y de la UFC por completo una vez que pase su combate en contra de Jon Jones? Cuéntamelo todo en los comentarios y yo los voy a estar leyendo por ahí. Y yo me voy por ahora, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.